Hola, ¿qué tal, queridos amigos? En esta ocasión vamos a dar inicio a la lectura del capítulo 2 del libro Satán, una autobiografía, así como le fue contada a Yehuda Berg, el autor del Poder de la Cábala. Así que aquí vamos. Este es el capítulo 2. Érase una vez en el universo. El principio de todo. Esta es mi historia. Sin embargo, cuando explique mis orígenes, también aprenderás algo sobre los tuyos. Abordemos primero la creación y los orígenes del universo. ¿No te gustaría saber finalmente de dónde provienes verdaderamente y qué estás haciendo aquí? Vamos a viajar atrás en el tiempo, muy, muy atrás, hasta el principio de todo, hasta el principio de todos los principios, mucho antes de Isaac Newton y del Renacimiento, antes de los caballeros templarios de la Edad Media, antes de que el profeta Mahoma enseñara en la Meca, antes de que Jesús caminara por la Tierra Santa, antes de que Siddhartha fundara el budismo, antes de que Moisés subiera al monte Sinaí y antes de que Abraham descubriera la unidad que subyace a toda la realidad. Incluso antes de que yo sedujera a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Explicaré este episodio más adelante. De hecho, tenemos que volver atrás unos 15.000 millones de años y luego ir todavía más atrás, justo antes del Big Bang y de que la idea del tiempo empezara a existir. Aquí es donde empieza la verdadera historia. Podría escribir volúmenes para explicar el nacimiento del universo y el surgimiento de la vida en la Tierra, pero prescindiré de todo eso. La auténtica verdad debe poder reducirse a un simple relato que todo el mundo pueda entender. Lo que sigue es la historia de todas las historias contada en 3 breves actos. Primer acto. Érase una vez, antes de la creación del universo, una fuerza positiva de energía infinita que ustedes tienen el hábito de llamar Dios. Esta energía llenaba toda la realidad. No había nada más aparte de esta energía, de esta luz. Segundo acto. Un buen día, Dios decidió compartir toda su luz, que consistía en amor más allá del amor, dicha más allá de la dicha y alegría más allá de la alegría. Pero no había nadie con quien compartirla. Así que Dios creó a un ser para que actuara como recipiente, para que recibiera la bondad de Dios que Dios quería dar. Este ser receptor era un alma gigante que abarcaba todas las que serían más tarde las almas individuales de la humanidad, incluida la tuya. Ese ser era la vasija. Tercer acto. Dios llenó la vasija con felicidad infinita, con lo cual tanto Dios como la vasija vivieron felices para siempre. Bueno, casi, casi, casi. Algo extraño ocurrió. Por un breve instante, durante el tercer acto, justo antes de lograr el vivieron felices para siempre, tuvo lugar un suceso extraordinario. ¿Qué sucedió? En realidad no mucho, solo el desarrollo del cosmos, incluida la historia entera de la civilización humana hasta e incluyendo el momento presente, así como todos los sucesos que ocurrirán mañana y que nos llevarán hacia el destino final del mundo. Desde nuestra perspectiva, eso es mucho. Desde la perspectiva de Dios, ocurrió en menos de un abrir y cerrar de ojos. Lo que sigue es un conciso relato de lo que tuvo lugar y lo que está teniendo lugar ahora mismo. También es la historia de mi vida. Vamos a aprovechar para leer de una vez el capítulo 3. El significado de la vida. ¿Por qué nunca obtenemos una respuesta cuando llamamos a la puerta? Con 1.000 millones de preguntas sobre el odio y la muerte y la guerra. De Moody Blues. La pregunta.
Dejaré en manos de la ciencia la tarea de descubrir cómo sucedió la creación física. En lo que a mí concierne, te diré lo que sucedió, lo cual tiene mucho valor. Empezaremos con la pregunta obvia. Si alguna vez estabas absorbiendo la alegría infinita que emanaba directamente de Dios, ¿cómo pudiste acabar en este buen enredo? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Qué sucedió con la dicha infinita? ¿Dónde está el final feliz? ¿Y por qué tuvo lugar el Big Bang y produjo un vacío negro carente de aire y de luz? ¿Por qué el felices para siempre dio paso a cada vez más desgraciados? Primero, déjenme sugerirles que deberían ser ustedes los que planteasen estas preguntas, no yo. Y así es donde yace uno de sus mayores problemas. Ustedes no son suficientes preguntas y no hacen suficientes preguntas difíciles. En su lugar, ven la televisión, comen, ganan peso o se obsesionan con estar delgados. Se quejan, leen la prensa sensacionalista, se obsesionan con los famosos, haciéndolos ídolos de personas que están igual de perdidos y confundidos que ustedes. Probablemente aún más. Hacen tan poco como pueden. Esperan que las cosas cambien o que alguien los saque del apuro. Pero nadie lo hace, porque ellos están en el mismo barco. Buscan la satisfacción en fuentes externas y en planes sobre cómo enriquecerse rápidamente o trabajan 70 horas a la semana para evitar afrontar su realidad y la familia. Idolatran al dinero en lugar de buscar la verdad y mientras tanto cierran sus ojos al sufrimiento de los demás y sus oídos a los quejidos de la humanidad. El sentirse víctimas es su bandera. Creen que el universo les ha repartido unas cartas malísimas. Están convencidos de que la vida es aleatoria, terriblemente injusta y fríamente indiferente a su dolor y sufrimiento. Este es un mundo de competencia despiadada, por lo que no tienen tiempo de pensar en ello, ni mucho menos de cuestionarlo. Primero, deben conseguir tanto como puedan para ustedes mismos, o quizá no les importe nada, en absoluto. Aquellos de ustedes que sí se hacen preguntas, solo se preguntan el cómo. Nunca se preguntan el por qué. Cuando se preguntan cómo, están tratando con el síntoma. Solo cuando se preguntan el por qué, están tratando con la causa verdadera. Es una diferencia realmente grande. Pues bien, es tiempo de despertar. Empieza a hacerte preguntas de verdad. Y no te detengas ahí, empieza también a exigir respuestas de verdad. Inténtalo en algunas conversaciones significativas y observa cómo te sientes. Voy a decirlo sin rodeos, para que no tengas más excusas. Estoy escribiendo este libro para que puedas subir el nivel de tu juego. En este manuscrito voy a verter mis secretos. Las preguntas difíciles serán planteadas y respondidas. Y vamos a iniciar una conversación significativa en lo que se refiere a la historia de mi vida y lo que es más importante de tu vida. Así que empecemos por ti. Averigüemos qué estás haciendo aquí en este pequeño planeta azul que flota en una galaxia y que parece rotar en medio de la nada. Johnny Mitchell y el significado de la vida. Johnny Mitchell tenía razón. Ella acertó por completo una frase de una de sus canciones. Se llamaba The Big Yellow Taxi, el gran taxi amarillo. Y fue un gran éxito en los años 60. Dicho sea de paso, durante aquella década turbulenta me hicieron sudar tinta. Paz, amor, libertad, Power Flower se acercaron bastante. Pero para cuando llegaron los años 70 ya había logrado afianzar mi posición de nuevo. Cuando llegaron a los 80 ya había convertido ese afianzamiento en una llave al cuello. Convertí haz el amor y no la guerra. En la avaricia es buena. En los años 90 empecé a dormirles con una llave de estrangulamiento. Cuando llegó el final del milenio ya estaban noqueados. Todo lo que quedaba en el interior de sus cabezas era una luz de emergencia, ese destello de conciencia que quedaba solo
que quedaba solo pudo producir una obsesión por los paparazzis, los famosos, los microchips, los juguetes digitales, dejándolos ciegos a todo aquello que tuviera algo de sustancia y significado. Incluso su llamada espiritualidad era superficial. Trataba siempre sobre el alivio temporal, nunca sobre las soluciones a largo plazo. Trataba sobre la idealización de los llamados gurús, en lugar del enriquecimiento de las vidas de las personas. La mayoría de aquellos gurús hablaban mucho, pero no predicaban con el ejemplo. Ese tipo de persona espiritual que está tan enamorada de sí misma es una presa fácil para mí. También lo son los políticos y las autoridades religiosas y toda la gente del Silicon Valley, del primero al último. Los eruditos son un tiro certero, los físicos son pa' comido, los corredores de bolsa de Wall Street un éxito asegurado. Te caerías de la risa si supieras lo fácil que es manipular a todos estos tipos. En resumidas cuentas, su falsa espiritualidad, su complacencia, su orgullo y su avaricia les impiden descubrir la causa subyacente de sus problemas. Pero tengo algunas buenas noticias para ustedes. Voy a ayudarles a hacer eso ahora. Volvamos a la letra de la canción de Johnny Mitchell. No parece siempre irse. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Has pavimentado el paraíso y han construido un estacionamiento. He aquí, justo enfrente de ustedes, en blanco y negro, en papel, una letra tan poderosa y llena de significado como esta, tanto como cualquier cosa escrita por el Corán, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, una letra que captura la esencia de todas las escrituras. ¿Cuál es el secreto dentro de la letra de esta canción? Creando conciencia. Cuando ustedes, la humanidad, el alma única, fueron originalmente creados, lo tenían todo, absolutamente todo. Una felicidad inimaginable, un placer inconmensurable, una satisfacción inconcebible, pero no había apreciación. No había alegría genuina en la profundidad de su ser. No había conciencia de lo que realmente tenían. Y a eso lo llamo no saber valorar algo. Déjame explicarte. ¿Te sientes feliz por no tener una migraña ahora mismo? Por supuesto que sí. ¿Eras consciente de esa felicidad hace 3 segundos? ¿Sabes por qué no lo eras? Tu deseo por esta felicidad ya estaba satisfecho. Por lo tanto, eras inconsciente de ella. ¿Lo entiendes? Si un dolor intenso y mareante empieza a llenar tu cráneo, te volverás consciente de este deseo muy rápidamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando tienes una migraña y el dolor finalmente remite? De repente, te sientes la persona más feliz y agradecida del planeta. Tu deseo ha sido cumplido y te sientes definitivamente bien por ello. Ahora, ahora sí que aprecias tu existencia libre de dolor. ¿No parece siempre irse? No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. En el primer acto de nuestra historia de la creación, Dios creó el alma humana. El alma poseía deseos infinitos y Dios satisfizo cada uno de esos deseos con todas las formas concebibles e inimaginables de felicidad y placer. Pero el alma era ignorante, inconsciente. ¿Por qué? El alma se había creado en un estado perfecto de satisfacción total, desde el primer momento. ¿Estás siguiendo el hilo? De la misma forma que no apreciabas y no eras consciente de su existencia y de tu existencia libre de migraña hace algunos segundos, el alma no apreciaba y no era consciente de su existencia perfecta. ¿Por qué? El alma no conocía nada más. Ella fue creada así. La felicidad verdadera solo puede entenderse y apreciarse cuando se contrasta con la ausencia de la felicidad, la infelicidad. Sí, voy a contarte sobre mí por primera vez en la historia. Antes necesitas entender esta ley universal. Esta es la forma en la que se crean semillas de conciencia. El alma
Solo podía conocer y apreciar a Dios experimentando la ausencia de Dios y la pérdida de la plenitud que una vez conoció. Una vez que el alma experimentó la ausencia de Dios, solo entonces pudo ser consciente de la presencia de Dios. Repercusiones. Las implicaciones de esta ley son inquietantes cuando te detienes a pensarlo, así que tómate un minuto para hacerlo. Ahora mismo, piensa mucho. Dejaré de entrometerme durante unos momentos y te permitiré encontrar la claridad. El tiempo se acaba. Empieza a leer. Solo valoras algo a través de su ausencia. La luz de una vela es inútil en un día soleado, sin embargo, es preciosa en la oscuridad de la noche. Puedes reconocer la satisfacción solo después de haber experimentado el vacío. Ya estoy de vuelta. Como ya dije, las implicaciones de esta verdad son terroríficas. ¿Por qué es así? Pues bien, al principio tu alma fue creada llena de satisfacción. Eso era todo lo que conocías. Eras inconsciente de lo que realmente tenías. No sentías ni un gramo de apreciación o de conciencia. Siéntate, respira profundo o quizá toma un trago de whisky escocés de Malta. Ahora, prepárate. Si el alma recibe inicialmente una felicidad inimaginable y de repente esta felicidad se la arrebató, ¿qué quedó? Una tristeza y una depresión inimaginables. Si el alma nadaba en un mar de placer dichoso, ¿qué quedó cuando ese mar desapareció? Un desierto de dolor insoportable. Si el alma disfrutaba de una serenidad indescriptible y esa serenidad desapareció en un instante, ¿qué quedó? Un caos indescriptible. Si Dios y la verdad se eliminan de la existencia del alma, ¿qué es lo que queda? Nada, excepto una realidad impia de mentiras y supersticiones. Y finalmente la gran pregunta, si el alma estaba en una dimensión luminosa de inmortalidad y esta dimensión desaparece súbitamente, ¿qué queda? La dimensión oscura y la muerte. Eso fue lo que sucedió. El alma no tuvo otra elección que entrar en una realidad opuesta, una dimensión impia de dolor, tristeza, caos, corrupción y depresión profunda. Y así su destino final se convirtió en la muerte. Esto sucedió alrededor del tiempo en que tuvo lugar el Big Bang y el universo físico entró en existencia. El primer espectro, el primer efecto. Te contaré algo secreto. El Big Bang fue mi primer acto especial. Y no me refiero solo a la espectacular explosión. Quiero decir que fue un verdadero efecto, entendido como el resultado de una causa previa. Esta es una causa que todo tu mundo no conoce y que divulgaré en su debido momento. El Big Bang se puso en marcha Con el Big Bang se puso en marcha un proceso de aprendizaje para toda la humanidad. A lo largo de esta empinada curva de aprendizaje se halla el propósito de este mundo y el significado de la vida. Creer y crear una dimensión en la que puedas apreciar verdaderamente y disfrutar la bondad infinita que es tu derecho de nacimiento. Desafortunadamente, si nos basamos en la ley universal que acabas de aprender, tu ego necesita experimentar dolor y pérdida para poder apreciar esa bondad infinita. Siempre hay una trampa, ¿no es cierto? Hasta aquí hemos llegado al final del capítulo número 3. Vamos a continuar con el capítulo 4.